Bueno, retomando el podcast, básicamente este capítulo va a tratar sobre los procesos específicos de formación en los andisoles en Colombia. Inicialmente vamos a hablar sobre la distribución geográfica. Los andisoles cubren más de 124 millones de hectáreas, aproximadamente el 0.84% de la superficie de la Tierra. El sorprendente patrón de la distribución de los andisoles sigue paralelo al Círculo de Fuego del Pacífico, que concentra las zonas de actividad tectónica y volcánica a lo largo de la costa occidental de todo el continente americano. Se extiende a través de las islas Aleutianas hacia el sur de la península de Kamchatka, en Rusia, de un lado al otro de Japón, Filipinas e Indonesia, a través de Papua Nueva Guinea, Islas Salomón, Vanuatu y otras islas del Pacífico hasta Nueva Zelanda. Aproximadamente el 60% de los andisoles se encuentran en países tropicales. A pesar de que los andisoles totalizan una extensión relativamente pequeña de la superficie del mundo, representa un recurso crucial y valioso de suelos agrícolas en relación con altas concentraciones de población que vive en estas regiones. En Colombia, estos suelos se encuentran distribuidos en la región andina y cubren alrededor del 4.5%, cerca de 5.200.000 hectáreas del territorio nacional, con predominio de la cordillera central, algo menos de la occidental y con menos extensión en la oriental. Su distribución abarca paisajes de montaña, siendo más extensos en las altiplanicies, piedemontes, planicies aluviales y esporádicamente áreas fluviomarinas. Con respecto a la génesis, al hablar de pedogénesis relacionada con propiedades ándicas, hemos de referirnos a los suelos derivados de ceniza volcánica, presentes en áreas bajo la influencia o con presencia de volcanes activos o recientemente extintos. Estos suelos se caracterizan por poseer propiedades únicas que los definen muy bien y contribuyen significativamente a la producción agropecuaria y forestal. Sus propiedades se adscriben principalmente a cantidades abundantes de materiales no cristalinos o de baja cristalidad, denominados amorfos, entre los cuales se encuentran alófana y mogolita, complejos aluminio-humos, ferridrita y otros similares. Los suelos de ceniza volcánica o andisoles presentan también propiedades químicas y mineralógicas particulares. Las primeras se deben básicamente a su composición elemental rica en aluminio, a una reactividad natural muy alta en su fracción coloidal y a su elevada área superficial. La composición elemental rica en aluminio es producto del lavado de silicio, sodio, calcio y otros cationes durante la formación del suelo. Los suelos derivados de ceniza volcánica tienen rasgos morfológicos físicos y propiedades químicas que raramente se encuentran en suelos derivados de otros materiales. Estas propiedades distintivas son propiciadas en gran parte a la formación de materiales amorfos y a la acumulación de carbono orgánico, que son los dos procesos pedogenéticos dominantes en suelos derivados de cenizas volcánicas. La génesis de los materiales amorfos es muy afectada por el clima, especialmente el régimen de lixiviación y por el tiempo de exposición a la intemperie. Varios estudios de suelos realizados a lo largo de secuencias climáticas, climosecuencias, han mejorado la comprensión del efecto climático en la formación de los materiales amorfos, lo cual lleva en el tiempo a la aparición de las reconocidas propiedades ándicas de los suelos. En términos generales, han encontrado que la presencia de materiales amorfos ocurre preferentemente en áreas con alta lixiviación. Los andisoles constituyen para los investigadores de suelos un material de estudio de considerable interés, ya que representan un verdadero laboratorio natural donde la interacción de los amorfos orgánicos y amorfos minerales alcanza una amplitud excepcional que permite seguir más fácilmente la evolución de esos dos constituyentes. Las propiedades de los andisoles están regidas en buena parte por los materiales inorgánicos amorfos y orgánicos y sus íntimas interacciones que se generan durante la pedogénesis. La génesis de los andisoles ocurre en general en tres etapas principales. La primera etapa, alteración preedafológica. Se trata de la primera alteración de los piroclastos en general, que tienen lugar antes de la colonización por la vegetación y de la incorporación de materia orgánica. En esta etapa, los vidrios se hidratan y se originan bolas esféricas amorfas que evolucionan por cristalización progresiva, dando arcillas tipo modmorillonitas neoformadas, en medio general rico de sílice y cationes alcalinotérreos. Posteriormente, bases y sílice son eliminadas rápidamente,
El medio se acidifica y aparecen arcillas más pobres en sílice, imogolita, aloicita, en la secundaria alófano, imogolita y aloicita. En la segunda etapa, acción de la materia orgánica, en la segunda etapa, conocida como la acción de la materia orgánica, dada por la incorporación al suelo de cantidades importantes de sustancias hidrosolubles de la hojarasca, esta es la fase de la edafogénesis, durante la cual la alteración se acelera y toma el carácter de una acidólisis. En esta etapa, los componentes húmicos preservan la condición amorfa de los geles minerales, impidiendo la neoformación de arcillas cristalinas. Y aunque los hidróxidos de hierro y aluminio están inmovilizados, no ocurre lo mismo con la sílice y las bases, las cuales son eliminadas progresivamente en estado soluble. Incluso parece probable que la incorporación de materia orgánica acelere la eliminación de la sílice soluble. En contrapartida, los compuestos minerales amorfos ejercen a su vez principalmente a través de la alumina, un efecto importante sobre la evolución de la materia orgánica. Estos compuestos mantienen una humedad constante y por lo tanto aceleran la descomposición de la materia orgánica fresca, pero a su vez estabilizan y protegen los compuestos humificados contra la biodegradación microbiana, de tal forma que estos se acumulan en cantidad considerable en el perfil del suelo. La tercera etapa, evolución por envejecimiento de los geles mixtos, una doble policondensación afecta de una parte a la fracción orgánica y de otra a la fracción mineral de los complejos. Se trata de la evolución normal de los complejos organominerales, relacionada con las alternancias estacionales de humectación y desecación a los que las emisiones complejantes evolucionan por policondensación, formando moléculas cada vez más voluminosas. Así, en los andisoles, los complejos más viejos presentes en el centro de los agregados organominerales están formados por ácidos húmicos, mientras que los complejos recientes, en posición periférica, son ácidos fúlvicos, más jóvenes y poco condensados. Los cationes complejados se transforman polimerizándose y perdiendo sus cargas poco a poco, así complejos verdaderos como complejos de adsorción. En conclusión, el proceso de andolización depende estrechamente del edafoclima. Cuando el suelo no se deseca nunca, la tercera etapa de la evolución apenas se produce y los procesos de neoformación de arcillas y de mineralización de los componentes orgánicos más evolucionados son muy lentos al máximo y el suelo mantiene como un andisol. En conclusión, el proceso de andolización depende estrechamente del edafoclima. Cuando el suelo no se deseca nunca, la tercera etapa de la evolución apenas se produce y los procesos de neoformación de arcillas y de mineralización de los componentes orgánicos más evolucionados son muy lentos al máximo y el suelo se mantiene como un andisol. Respecto a este proceso específico típico de los andisoles, la andolización es un proceso específico y continuo. Específico porque difícilmente se produce en otros materiales parentales, aparte de los materiales piroclásticos, ya que se requiere la existencia de componentes vítreos lábiles muy reactivos con una elevada superficie específica por unidad de volumen, condición que se presenta solo en los piroclastos. El proceso es continuo y se produce término a término, y los productos señalan niveles de estabilidad, es decir, predominio de una especie en tiempos y ambientes determinados, sin que la transición se detenga, de modo que una serie de efectos intermedios debe producirse. Todos los términos de la secuencia de meteorización son metaestables y se hacen más estables a medida que el proceso avanza en el siguiente orden: protoalófan, alófan, aloicita, metaoloicita y caolinita desordenada. De lo anterior se concluye que la formación de los andisoles es favorecida por todos los factores que aceleran la alteración de los minerales y el vidrio volcánico y permite la síntesis rápida de los aluminosilicatos amorfos. Se destaca también en este evento pedogenético la naturaleza del material parental piroclástico y un clima constantemente húmedo, requisitos óptimos para su desarrollo. Por lo tanto, el proceso de andolización se ve favorecido en áreas donde la precipitación excede la evapotranspiración y la temperatura no sea mayor a 25 grados centígrados. Se destaca también en la formación de los andisoles la naturaleza del material parental. El material parental básico en la formación de estos suelos son los productos de las deyecciones volcánicas. Estas deyecciones pueden arrojar materiales tan gruesos como las escorias o tan finos como las cenizas, y en cuanto a su naturaleza, materiales piroclásticos desde basálticos hasta riolíticos.
Los materiales piroclásticos, y en especial las cenizas volcánicas, están subordinados a los principios generales de meteorización, pero comparados con otros materiales parentales, manifiestan cambios específicos cuando la alteración procede sobre cierto nivel de humedad mínima. Por ejemplo, 700 milímetros en Chile o 500 milímetros para áreas de páramo nubladas. En lo que respecta al relieve como factor de formación, tiene poca incidencia en la pedogénesis de los andisoles. No obstante, cuando los materiales piroclásticos se depositan, tienden a suavizar la topografía, es decir, disminuye la inclinación de las pendientes, especialmente en el paisaje montañoso. Solamente cerca de la fuente eruptiva se originan formas propias como lahares, coladas, campos de escorias, y los suelos se desarrollan en pendientes que varían desde planas hasta fuertemente inclinadas o quebradas. Con respecto a las propiedades de los andisoles, tenemos que si bien la génesis de los andisoles es complicada, sus características bioquímicas son relativamente constantes y homogéneas, al menos en los tipos modales, excepto en los suelos poco eluviados, los vitrosoles, así como en numerosas formas de integrados, en las cuales se suman a las características propiamente ándicas otras que los hacen parentar con diversas clases de suelos. Asimismo, se resalta que los andisoles típicos tienen su fracción coloidal dominada por complejos alumina-humus o alófana y mogolita, y en contraste aloicita, con frecuencia dominante en climas con un definido periodo seco o en capas de suelos enterrados con drenaje imperfecto. También se puede indicar que bajo condiciones de alteraciones húmedas, la composición de fracción coloidal forma un continuo entre complejos puros aluminio-humus y pura alófana y mogolita, que dependen del pH y de la materia orgánica, característica del medio ambiente de la alteración. Sugieren además que los andisoles se dividen con frecuencia en dos grupos con base en su composición mineralógica: andisoles alofánicos dominados por alófana e imogolita y andisoles no alofánicos dominados por complejos aluminio-humus y filosilicatos 2,1. Respecto a la evolución de la materia orgánica, indican que el complejo alumina-humus se origina en medios pedogenéticos ricos en materia orgánica y con valores de pH de 5 o menos, rango en que los ácidos orgánicos son predominantes donadores de protones, disminuyendo el pH y el aluminio activo soluble. Bajo estas condiciones, el humus compite eficientemente por el aluminio disuelto, dejando poco del catión disponible para su coprecipitación con sílice y formar materiales aluminosilicatados. Se destaca asimismo que la alófana e imogolita se forma preferencialmente en medioambientes de alteración con valores de pH entre 5 y 7 y con bajo contenido de complejantes orgánicos. En estas condiciones, mientras la ferridrita es el oxidróxido de hierro encontrado comúnmente en andisoles, ya que por su alta estabilidad en la forma de oxidróxido frente al complejo húmico, el elemento genera una cantidad baja de complejo hierro-humus. La presencia de materiales no cristalinos y humus en los andisoles genera propiedades químicas y físicas particulares, como por ejemplo predominio de carga variable, alta capacidad de retención de agua, alta retención de fosfatos, baja densidad aparente, alta friabilidad y formación de agregados de suelo estables. Las propiedades de los andisoles se pueden sintetizar de la siguiente manera. Inicialmente podemos clasificarlas morfológicas. En los tipos de andisoles no diferenciados, el suelo uniformemente oscuro o negro tiene la apariencia de un perfil AC, cuyo horizonte A se caracteriza por una fuerte acumulación de amorfos orgánicos y minerales y está fuertemente humificado. A menudo se forma un horizonte B oscuro o pardo amarillento, en el límite entre la zona alterada, constantemente húmeda, y la zona poco alterada, con frecuencia más seca, principalmente sobre cenizas. Las propiedades físicas presentan una densidad aparente inferior a 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, permeabilidad y porosidad muy elevada y una estructura característica de ensamblaje de microagregados estables que generan grumos, gránulos o bloques subangulares muy finos con una consistencia particular tixotrópica, pegajosa y untuosa al tacto en estado húmedo y pulburenta en seco. Las arenas son minoritarias y tienen una enorme capacidad de retención de humedad, tanto a capacidad de campo como al punto de marchitamiento. La experiencia ha demostrado que en estos suelos la desecación prolongada puede rebajar notoriamente y de modo irreversible la capacidad de campo.
Valores del 100% pueden descender a menos del 50%. De otra parte, dado que estos suelos son difíciles de dispersar en el laboratorio, su análisis granulométrico no es fácil de realizar e interpretar, por lo cual hay que acudir a la prueba organoléptica de campo para determinar con mayor certeza la clase textural. Con respecto a las propiedades químicas, los materiales amorfos inorgánicos y orgánicos suministran a los andisoles propiedades químicas muy particulares. Entre las químicas se destaca su alta capacidad de cambio catiónico y aniónico, en función del pH del medio, alto poder buffer como consecuencia de ello y especialmente del elevado valor de las cargas dependientes del pH. Alta retención de fósforo, contenidos de hierro y aluminio activos altos, escaso contenido de bases y por ende baja saturación de estas, principalmente cuando se cuantifican la capacidad de intercambio catiónico valorada al pH 7. Cuando se valora con la capacidad de intercambio catiónico a pH en el suelo, incrementa el valor debido a que la capacidad de intercambio catiónico puede quedar reducida a la mitad. La acidez desde muy fuertemente ácido en los horizontes superficiales, pHs que oscilan entre 5,1 a 5,5, a moderadamente ácidos en los profundos, donde puede oscilar entre 6,1 a 6,5. En cuanto a los elementos mayores, NPK, y los micronutrientes, manganeso, zinc, cobre, hierro, boro, entre otros, necesarios para la biosíntesis de los compuestos orgánicos y esenciales para la nutrición vegetal, puede comentarse lo siguiente. El nitrógeno, por ejemplo, en los andisoles altos en materia orgánica, se acumula en cantidad alta en el componente orgánico y es muy resistente a la descomposición microbial. Se ha encontrado que el porcentaje de nitrógeno mineralizable en suelos de cenizas volcánicas es inferior a la mitad del que se encuentra en suelos no volcánicos con contenidos similares de materia orgánica. El fósforo disponible de alta demanda en la agricultura moderna es muy bajo en los andisoles, ya que es fuertemente retenido por los materiales no cristalinos del aluminio y de hierro. De otra parte, el fósforo aplicado al suelo reacciona rápidamente con los citados materiales y termina formando componentes insolubles metal-fósforo, productos en los que desempeñan papel preponderante el aluminio y el hierro activos. El abastecimiento de potasio en los andisoles es fuertemente gobernado por el contenido de potasio en ceniza volcánica y en las arcillas del suelo. El contenido de potasio es bajo en andisoles formado de cenizas basálticas, debido al escaso contenido encontrado en estos materiales, y es también muy bajo en arcillas alofánicas, porque éstas no presentan retención preferencial por el potasio, por lo que se lava y decrece a medida que avanza la meteorización. En los andisoles se han encontrado severas deficiencias de varios micronutrientes. Los más señalados son cobre, zinc y cobalto. Indican además que la abundancia y disponibilidad de los elementos menores depende de la cantidad de estos en los materiales volcánicos y de la rata de liberación a través de la alteración química.